Mi hermana insistió en que donara mi córnea a su hija porque es modelo y necesita sus ojos para su carrera, mientras que yo solo soy una programadora que pasa el tiempo frente a una pantalla. Gina, mi hermana, me llamó en febrero pidiéndome que donara mi córnea a su hija Mia, quien requería un trasplante tras una infección que afectó su vista. Le dije que lamentaba lo de Mia y le pregunté por qué no donaba a ella, siendo la madre y la opción más indicada. Gina se rió y dijo que como modelo profesional necesitaba ambos ojos para trabajar, mientras que yo trabajaba desde casa como programador, así que perder visión en un ojo no afectaría mis ingresos. Según ella, mi apariencia no era relevante para mi trabajo, pero su rostro era su medio de vida, así que tenía sentido que yo fuera el donante. Le respondí que eso era una locura y que no podía esperar que renunciara a mi córnea, solo porque ella creía que sus ojos eran más valiosos que los míos. Me acusó de ser egoísta y dijo que Mia era joven, con toda una vida por delante, mientras que yo, con 35 años y soltera, no necesitaba visión perfecta para atraer a alguien. Según ella, paso todo el día frente a una computadora, así que un ojo sería suficiente. Al negarme, Gina no dejó de llamarme con nuevos argumentos de por qué debía donar en lugar de ella. Decía que las modelos necesitaban percepción de profundidad para las sesiones de fotos, mientras que los programadores podían trabajar bien con un solo ojo. Afirmaba tener contratos que exigían mantener su apariencia, mientras que yo no tenía tales restricciones. Mencionó que su esposo la dejaría si se sometía a cirugías, pero que yo no tenía a nadie a quien impresionar. Incluso argumentó que como ya usaba gafas, la gente sabía que mis ojos no eran perfectos, así que perder visión no cambiaría nada. Para marzo, reclutó a nuestra madre para presionarme. Mamá me llamó diciendo que la carrera de Gina sostenía a toda la familia, mientras que yo solo me preocupaba por mí. Decía que sería devastador para mí ver cómo la carrera de su madre se destruía cuando había una solución sencilla. Me pidió que pensara en el bienestar familiar, en lugar de ser necia sobre algo que realmente no afectaría mi vida. Cuando le pregunté a mamá por qué no donaba ella su córnea, respondió que era demasiado mayor y no sería una buena opción. Luego, papá se sumó, diciendo que debía hacer mi parte como tía y que Gina ya había sacrificado mucho como madre. Le pregunté qué sacrificios, ya que Gina tenía niñera y ama de llaves y apenas pasaba tiempo con Mia. Me dijo que ese no era el punto y que estaba siendo difícil solo para lastimar a Gina, quien siempre había estado celosa de mí. Le pregunté si él donaría su córnea y respondió que los hombres no eran buenos donantes para niñas jóvenes. El esposo de Gina, Leo, comenzó a enviarme artículos sobre cómo la gente vive normalmente con visión en un solo ojo. Me dijo que miles de personas lo manejan bien y que estaba exagerando. Me ofreció $50,000 por mi córnea como si fuera una transacción. Cuando dije que ninguna cantidad de dinero me haría renunciar a mis partes del cuerpo por alguien que no haría lo mismo, me llamó codiciosa y dijo que le estaba poniendo precio a la vista de Mia. Le respondí que Gina era quien le ponía precio al negarse a donar. La presión aumentó cuando Gina le dijo a Mia que la tía Julia no quería ayudarla. Mia empezó a mandarme mensajes llorando, preguntándome por qué no la amaba lo suficiente para ayudarla. Gina la entrenó para decir que mamá necesitaba sus ojos para trabajar, pero que yo solo usaba la computadora todo el día. Una niña de 9 años me estaba haciendo sentir culpable porque su madre era demasiado vanidosa para donar su propia córnea. Decidí mostrarle a todos lo egoísta que estaba siendo Gina. Llamé a la agencia de modelos de Gina y hablé con su gerente. Expliqué la situación y pregunté si Gina perdería contratos por donar una córnea a su hija. La gerente, horrorizada, dijo que por supuesto que no. Eso sería discriminación y ningún cliente castigaría a una madre por ayudar a su hija enferma. Dijo que probablemente recibiría publicidad positiva y se vería como una madre dedicada. Estaba disgustada de que Gina usara su carrera como excusa. La gerente llamó a Gina enseguida y le dijo que la agencia la apoyaba completamente en donar a Mia y que trabajarían con cualquier tiempo de recuperación necesario. También expresó su decepción por las mentiras de Gina sobre las consecuencias en su carrera. Gina me llamó gritando que había arruinado todo. Colgué y me quedé en silencio, aturdida. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono. La gerente confirmó lo que sospechaba. Gina mentía sobre las consecuencias para no donar su córnea. Ahora estaba enojada conmigo por exponer su egoísmo. Miré la pantalla de mi computadora sin ver el código en el que trabajaba. Me sentía agobiada. Gina pensaba que yo arruiné todo al llamar a su agencia, no que ella arruinó todo al no ayudar a su hija. Mi teléfono empezó a vibrar constantemente unos 20 minutos después. Gina me inundó de mensajes, acusándome de sabotear su relación con la agencia.
Dijo que fui a sus espaldas y que debía haber donado en silencio como buena hermana. Leí cada mensaje y sentí cómo mi enojo crecía. Cada mensaje dejaba claro cuáles eran sus prioridades. No la visión de Mia ni su deber como madre, sino su carrera, su apariencia y su reputación. Empecé a tomar capturas de pantalla de cada mensaje. Su rabia estaba revelando quién era realmente. Enviaba mensajes cada vez más furiosos. Dijo que estaba celosa de su éxito, que no podía soportar que ella fuera hermosa y famosa, mientras yo solo era una programadora cualquiera, que quería lastimarla porque estaba amargada con mi vida. Mi teléfono sonó esa tarde, alrededor de las 7. El nombre de Leo apareció en la pantalla y estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Su voz sonaba completamente diferente a otras veces que me había propuesto negocios. Estaba cansado y desgastado. Me dijo que no sabía que Gina había mentido sobre la posición de la agencia hasta que el gerente la llamó. Admitió que pensaba que las consecuencias para la carrera eran reales. Luego preguntó si estaba satisfecha ahora que había avergonzado a su esposa. Le respondí que estaba contenta de que Mia realmente pudiera obtener la córnea que necesita de su propia madre. Hubo un largo silencio. Después, mencionó que Gina no hablaba con nadie y se había encerrado en su cuarto. Le dije que ese no era mi problema por resolver. Suspiró y colgó sin despedirse. Llamé a Celeste justo después de terminar con Leo. Contestó al segundo timbre. Le conté todo lo que había pasado el último mes. Las llamadas diarias de Gina con nuevas razones para que donara, mamá y papá uniéndose a la presión, Leo ofreciéndome $50,000 por mi córnea, los mensajes de voz llorosos de Mia que Gina la había entrenado para enviar. Luego contacté a la agencia de modelos y descubrí que Gina había estado mintiendo todo el tiempo. Celeste se quedó callada mientras hablaba. Cuando terminé, dijo que no podía creer que intentaran convencerme de que mis ojos valían menos por ser programadora. Señaló que necesito una visión perfecta para trabajar en programación, tanto como Gina la necesita para modelar, quizá más, ya que trabajo con texto pequeño en pantallas todo el día. Dijo que toda esa campaña de presión familiar era una locura y estaba mal. Celeste preguntó por qué Gina era tan reacia a donar si la agencia confirmó que no habría consecuencias para su carrera. Me di cuenta de que no sabía cuál era la verdadera objeción de Gina, más allá de la vanidad y el miedo a cualquier cirugía facial. Celeste sugirió que Gina podría tener miedos más profundos sobre los procedimientos médicos que estaba ocultando detrás de excusas de carrera, que quizá le tenía miedo a la cirugía y usaba su carrera de modelo como excusa. Reflexioné sobre eso un rato después de que colgamos. No justificaba intentar manipularme para que me sometiera a una cirugía, pero hacía que Gina pareciera más humana y menos como un monstruo. 2 días después del incidente con la agencia, mi madre llamó. Su voz sonaba vacilante y completamente diferente de su tono anterior. Dijo que habló con el gerente de Gina para verificar lo que había pasado. Se sentía terrible por presionarme tanto cuando Gina nos había mentido a todos. Se disculpó por no creerme cuando dije que Gina estaba siendo egoísta, pero parecía más lamentar haber apostado por el caballo equivocado. No lamentaba haber intentado presionarme para que renunciara a una parte de mi cuerpo, ni haber pensado que mi carrera y apariencia importaban menos que las de Gina. Solo lamentaba que Gina la hiciera quedar mal al mentir. Le dije a mi madre que su disculpa no abordaba el problema central. Pensaba que era aceptable presionarme para donar, independientemente de las mentiras de Gina. Creía que mi carrera y apariencia importaban menos que las de Gina, y que mi autonomía corporal era negociable por conveniencia familiar. Mamá se quedó callada al otro lado de la línea. Dijo que necesitaba pensar en lo que le había dicho, y colgó sin despedirse. Me quedé ahí sosteniendo el teléfono, sintiéndome vacío. Parte de mí quería que entendiera, pero otra parte sabía que probablemente nunca lo haría. Mi padre llamó al día siguiente. Su tono era defensivo desde el principio. Dijo que estaba siendo demasiado duro con mi madre, que solo intentaba ayudar a Mia. Afirmó que toda la familia fue engañada por la excusa de la carrera de Gina y que ahora los estaba castigando por creerle. Le señalé que todos le creyeron porque encajaba con su visión existente, que las necesidades de Gina importan más que las mías, que su carrera es más importante que la mía y que su apariencia es más valiosa que la mía. Papá se enojó y dijo que estaba tergiversando todo, que solo querían lo mejor para Mia. Pregunté por qué lo mejor para Mia tenía que venir de mí en lugar de su propia madre. No supo qué responder. Gina no me contactó directamente durante una semana después del incidente con la agencia. Leo enviaba mensajes ocasionales con actualizaciones. Gina estaba reuniéndose con el coordinador de trasplantes para comenzar la evaluación de donantes. Se estaba haciendo pruebas médicas. Estaba hablando con el equipo quirúrgico sobre el procedimiento. Nunca dijo que Gina estaba equivocada.
Ni se disculpó realmente por su parte en presionarme, pero sus mensajes tenían un tono de disculpa sobre toda la situación que se salió de control, como si hubiera sido un accidente en lugar de una campaña deliberada para manipularme. Recibí una llamada de Raymond Holt, del centro de trasplantes, un jueves por la mañana. Preguntó si todavía estaba dispuesto a ser evaluado como donante de respaldo, en caso de que Gina no fuera una coincidencia adecuada para Mia. Me sorprendió que me contactaran en absoluto. Pregunté si Gina había solicitado esto. Raymond dijo que era un procedimiento estándar tener identificados donantes de respaldo. Mi nombre estaba en el papeleo original que Gina presentó hace semanas, antes de que me preguntara directamente, antes de que comenzara la campaña de presión. Simplemente, asumió que estaría de acuerdo una vez que presionara lo suficiente, como si mi cuerpo perteneciera a la familia en lugar de a mí. Le dije a Raymond que necesitaba tiempo para pensar en todo el asunto del donante de respaldo. Dijo que estaba completamente bien y que debería tomarme el tiempo que necesitara para sentirme cómoda con mi decisión. Su voz se mantuvo calmada y profesional durante toda la conversación, lo cual aprecié después de semanas de familiares gritándome. Después de que colgamos, me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. La realización me golpeó con fuerza. Gina había puesto mi nombre en esos formularios hace semanas, cuando comenzó su campaña de presión. Nunca me preguntó realmente si quería ser evaluado como donante de respaldo. Simplemente asumió que eventualmente cedería una vez que presionara lo suficiente. Trataba mi cuerpo como propiedad familiar que podía reclamar cuando lo necesitara. La suposición me enfureció de nuevo, aunque ya había estado enojado durante semanas. Había estado tan segura de su capacidad para manipularme, que había llenado formularios médicos oficiales con mi información antes de tener una conversación real al respecto. Celeste vino el sábado por la tarde con café y pasteles de la panadería cerca de su departamento. Nos sentamos en mi sofá y le conté todo sobre la llamada de Raymond y la situación del donante de respaldo. Escuchó atentamente mientras le contaba lo confundida que me sentía con todo el asunto. Por un lado, realmente quería ayudar a Mia, quien solo era una niña atrapada en problemas de adultos. Pero por otro, temía que aceptar ser respaldo implicara que las tácticas de manipulación familiar habían funcionado. Celeste me señaló algo que no había considerado completamente. Ser un donante de respaldo significaba que solo donaría si Gina no podía hacerlo por razones médicas. No era lo mismo que ser la primera opción o dejar que mi familia me presionara para someterme a cirugía. Si Gina seguía adelante con su donación como estaba planeado, yo nunca tendría que donar. Admití que eso tenía sentido, pero aún me sentía incómodo con toda la situación. Celeste me dijo que era totalmente normal dado cómo mi familia me había tratado en los últimos 2 meses. Me sugirió que tal vez sería buena idea hablar con un terapeuta profesional para procesar todo esto, ya que las manipulaciones familiares no son experiencias comunes que los amigos puedan resolver del todo. Pasé el domingo buscando en línea terapeutas especializados en dinámicas familiares y problemas de límites. La mayoría de los sitios web parecían genéricos y poco útiles, pero el perfil de una terapeuta llamada Miriam Shepard mencionaba trabajar con adultos lidiando con presión familiar y culpa. Su consultorio estaba a solo 20 minutos de mi departamento. La contacté el lunes por la mañana y le expliqué brevemente que necesitaba ayuda para procesar una situación familiar complicada que involucraba presión médica. Tenía un espacio disponible el jueves siguiente, así que lo reservé de inmediato. Nunca había ido a terapia en mi vida. Mi familia siempre actuó como si la terapia fuera para otros, no para nosotros. Pero esta situación con la córnea me hizo cuestionar básicamente todas mis relaciones familiares y necesitaba a alguien objetivo que me ayudara a entenderlo todo. El jueves por la tarde, manejé al consultorio de Miriam sintiéndome nervioso por el tema de la terapia. La sala de espera tenía sillas cómodas y música tranquila de fondo. Cuando me llamó a su oficina, parecía una persona normal, no una experta intimidante. Me pidió que le contara qué me había llevado allí, y comencé a explicar lo de la donación de córnea. Una vez que empecé a hablar, todo salió sin parar. La llamada inicial de Gina, la presión diaria, las llamadas de mi madre sobre obligaciones familiares, las acusaciones de celos de mi padre, la oferta de $50,000 de Leo, los mensajes de culpa de Mia, la confrontación con la agencia de modelos, y ahora lo del donante de respaldo. Miriam hizo preguntas detalladas sobre mi infancia y mi relación con Gina. Mientras respondía, empecé a notar patrones en los que nunca había pensado. Gina siempre fue la guapa cuya carrera de modelaje comenzó cuando tenía 12 años. Nuestros padres trataban su trabajo como algo que debía ser protegido. Yo era la inteligente, con buenas calificaciones que fue a la universidad a estudiar ciencias de la computación.
Todos esperaban que fuera autosuficiente y comprensiva con las necesidades de Gina, que siempre venían primero. Cuando Gina necesitaba dinero para portafolios de modelaje, se esperaba que entendiera por qué mi fondo universitario fue saqueado. Cuando necesitaba la atención de nuestros padres para audiciones y sesiones de fotos, se esperaba que no me quejara por quedarme solo. Ese patrón venía de décadas atrás, y yo simplemente lo había aceptado como normal. Miriam mencionó un término que nunca había escuchado: parentificación inversa. Usualmente, la parentificación significa que los hijos mayores cuidan de los menores como si fueran sus padres, pero en mi familia se esperaba que yo sacrificara por mi hermana menor, porque sus necesidades eran vistas como más importantes que las mías. Mi papel era ser la responsable que no necesitaba nada, mientras Gina era la especial que lo necesitaba todo. Miriam dijo que mi instinto de rechazar la demanda de donación era una preservación personal saludable, no egoísmo como decía mi familia. Explicó que había pasado toda mi vida aceptando que mis necesidades importaban menos que las de Gina, y que finalmente decir no era empezar a valorarme. Comencé a llorar en su oficina, lo cual me sorprendió. No había llorado en toda esta situación, a pesar de la presión y manipulación. Pero estar allí y escuchar a alguien validar mis sentimientos y reconocer que mis límites eran saludables, rompió algo en mí. Me di cuenta de que había pasado 35 años creyendo que ser una buena hermana e hija significaba hacerme más pequeña para que Gina pudiera ser más grande. Miriam me dio pañuelos y dijo que teníamos mucho trabajo por delante, pero que estaba contenta de que hubiera ido. Programamos otra cita para la semana siguiente. 2 semanas después de la confrontación con la agencia de modelos, Leo comenzó a enviar mensajes con actualizaciones sobre la evaluación médica de Gina en el centro de trasplantes. Dijo que las pruebas tomaban todo el día e involucraban múltiples escaneos y procedimientos. Gina estaba ansiosa por todo el asunto médico y seguía preguntando cuánto tiempo más tomaría. Sus mensajes tenían un tono de expectativa de apoyo o aliento. Leí cada texto y luego dejé mi teléfono sin responder. No estaba lista para brindar apoyo emocional a alguien que había pasado un mes tratando de manipularme para que me sometiera a una cirugía. Gina tomó su decisión de donar y ahora tenía que lidiar con el proceso médico que implicaba. Después de todo lo que me había hecho pasar, mis reservas de simpatía estaban completamente agotadas. Leo envió otro mensaje esa noche diciendo que Gina había terminado con las pruebas y estaba exhausta. Aún así, no respondí. Él podía consolar a su propia esposa sobre las consecuencias de sus decisiones. Raymond me llamó el martes por la mañana con noticias sobre los resultados de la evaluación de Gina. Su voz sonaba diferente a nuestra conversación anterior, más cuidadosa. Explicó que las pruebas de Gina revelaron que tenía queratocono en etapa temprana en su otro ojo. Tuve que preguntar qué significaba eso, ya que no sabía mucho sobre condiciones oculares. Dijo que el queratocono era una condición donde la córnea se adelgaza gradualmente y se abulta hacia afuera. El caso de Gina era de etapa temprana y leve, pero la hacía una donante menos ideal de lo que esperaban. Aún podía donar a Mia, pero había un riesgo ligeramente mayor de complicaciones durante y después de la cirugía. A raíz de este descubrimiento, el equipo de trasplantes quería considerarme como una opción de respaldo. Querían tener un donante sólido disponible en caso de que la cirugía de Gina presentara complicaciones o su recuperación no fuera como se esperaba. Al enterarme, sentí un torbellino de emociones. Por un lado, me sentí un poco reivindicado al saber que Gina no era la donante perfecta que siempre había supuesto, especialmente cuando decía que sus ojos valían más que los míos. Pero también sentí que el miedo se apoderaba de mí al pensar que, después de todo, podría verme involucrada. Había hecho un gran esfuerzo por mantener mis límites, y ahora había una razón médica legítima para considerar donar. Le dije a Raymond que necesitaba 48 horas para decidir sobre la evaluación de respaldo. Me dijo que estaba bien y que lo llamara cuando estuviera listo. Apenas colgué, llamé al consultorio de Miriam para ver si podía tener una sesión telefónica de emergencia. La recepcionista me dijo que Miriam podría llamarme esa tarde. A las 3, Miriam me llamó y le expliqué lo más reciente sobre los resultados de Gina. Me preguntó cómo me sentía ante la posibilidad de ser necesario como donante de respaldo, ahora que había una razón médica y no solo presión familiar. Le confesé que me sentía confundida y culpable. Miriam me ayudó a discernir entre las necesidades médicas legítimas de Mia y las tácticas manipuladoras de mi familia en los últimos meses. Me señaló que podía decidir ayudar a Mia sin aceptar la narrativa de mi familia de que estaba obligado a ser la primera opción de donante. Si optaba por seguir con la evaluación de respaldo, sería por decisión propia y no por ceder a la presión.
Esa distinción me parecía crucial. No estaba cediendo a las demandas de mi familia, sino tomando una decisión consciente sobre si potencialmente ayudar a mi sobrina. Esa noche, llamé a Celeste y hablamos de todo nuevamente. Me preguntó qué era lo que realmente quería hacer, dejando de lado el drama y la presión familiar. Al reflexionar, me di cuenta de que quería ayudar a Mia si realmente Gina no podía donar con seguridad. Mia era inocente en todo esto y merecía recuperar su vista, pero necesitaba hacerlo bajo mis propios términos, no porque mi familia me obligara. Celeste dijo que eso sonaba a una decisión saludable y me preguntó cuáles serían mis condiciones. Lo pensé un momento. Quería dejar claro que lo hacía específicamente por Mia, no porque aceptara la idea de mi familia de que mi cuerpo era intercambiable. Quería que todos entendieran que si terminaba donando, sería mi elección, y no porque finalmente hiciera lo que supuestamente debía haber hecho desde el principio. Celeste comentó que esos parecían límites razonables. Señaló que ya había demostrado ser capaz de resistir la presión familiar al negarme durante 2 meses. Aceptar ahora la evaluación de respaldo no borraba ese precedente ni lo hacía menos significativo. Llamé a Raymond el miércoles por la mañana para informarle que procedería con la evaluación como donante de respaldo, pero dejé claro que lo hacía por Mia, no por la presión familiar. También le dije que si terminaba donando, sería mi decisión, y no permitiría que nadie lo presentara como si estuviera cediendo o haciendo lo que se esperaba de mí. Raymond dijo que lo entendía completamente y que anotaría mis preocupaciones en el expediente. Programó mis citas de evaluación para la semana siguiente y me envió información sobre qué esperar durante el proceso. Al colgar, me sentí extrañamente tranquila. Había tomado mi decisión basándome en mis propios valores y razones, no en la presión familiar. Eso se sentía diferente de alguna manera a todo lo que había pasado antes. Esa noche, mi madre llamó. Sonaba aliviada cuando contesté. Dijo que Leo le había dicho que acepté la evaluación como donante de respaldo y quería agradecerme por ser razonable. La interrumpí antes de que continuara. Le expliqué firmemente que no estaba siendo razonable ni aceptando su perspectiva. Estaba tomando una decisión independiente para potencialmente ayudar a mi sobrina, lo cual era completamente diferente a ceder ante la presión familiar. Le dije que si terminaba donando, sería porque elegí ayudar a Mia, no porque la campaña de manipulación familiar finalmente funcionó. Mi madre guardó silencio un momento, y luego, en voz baja, dijo que entendía la diferencia que estaba marcando. Sonaba herida, pero también como si tal vez esta vez realmente comprendiera. Dijo que estaba contenta de que estuviera dispuesto a ser evaluado como respaldo, y esperaba que la donación de Gina fuera exitosa para que no fuera necesario. Colgamos sin las usuales despedidas familiares, y me quedé sintiéndome cansada, pero también más fuerte de alguna manera. Había mantenido mis límites incluso al aceptar ayudar. Eso se sentía como un avance. La semana siguiente, entré al centro médico y me registré en la recepción. La recepcionista me entregó un portapapeles con formularios sobre mi historial médico y mi estado de salud actual. Llené hojas con preguntas sobre cirugías, medicamentos, problemas de salud familiar y si fumaba o bebía alcohol. Al entregar el papeleo, una enfermera me llamó y me condujo por un laberinto de pasillos hasta el departamento de oftalmología. Me tomó la presión arterial y la temperatura, y luego me pidió que la siguiera a la primera sala de pruebas. Las exploraciones oculares eran muy diferentes a mis chequeos de visión habituales. El técnico posicionó mi cabeza en una máquina que parecía un túnel. Luego luces brillantes destellaron mientras el equipo hacía sonidos de zumbido. Explicó que estaban mapeando la superficie de mis córneas y revisando cualquier anomalía. Después, vino una máquina diferente que tomó fotos de la parte trasera de mis ojos, requiriendo gotas que hicieron que todo se viera borroso durante 20 minutos. El técnico me hizo preguntas detalladas sobre mi uso de la computadora y si experimentaba fatiga ocular o dolores de cabeza. Le expliqué mi configuración de trabajo típica con monitores duales y descansos regulares, sintiéndome extrañamente a la defensiva sobre mi tiempo frente a la pantalla, aunque nadie me estaba juzgando. Luego vinieron las pruebas de sangre en el laboratorio al final del pasillo, donde el flebotomista llenó lo que parecían una docena de viales para varias pruebas de compatibilidad y marcadores de salud. El oftalmólogo se reunió conmigo después de que terminaron todas las pruebas. Revisó mis resultados en la pantalla de su computadora y comentó que el grosor de mis córneas era excelente, que mi salud ocular en general era notable considerando cuánto tiempo pasaba frente a pantallas y que podría ser una muy buena opción para donar si llegara a ser necesario. Enfatizó el sí, explicando que Gina seguía siendo la donante principal y que mi papel era solo de respaldo. Escucharla describir mis ojos como excelentes me hizo sentir extraña,
como si de alguna manera rara me validaran después de semanas donde mi familia insinuaba que mi visión era menos importante que la de Gina. La doctora repasó los riesgos potenciales de donar, incluyendo infección, cambios en la visión y una pequeña posibilidad de complicaciones durante la cicatrización. Subrayó que la donación de córnea era generalmente segura, pero era importante que entendiera a qué me estaba comprometiendo. Firmé los formularios de consentimiento, reconociendo que entendía los riesgos, y salí del centro médico agotada tras horas de pruebas. La semana siguiente tuve otra cita para más análisis de sangre y una consulta con el equipo quirúrgico. Me registré en la recepción y me senté en la sala de espera, hojeando una revista sobre salud ocular. Al levantar la vista, vi a Gina entrar con Leo justo detrás. Nuestras miradas se cruzaron y ella bajó la vista a su teléfono. Su rostro se tensó. Leo me notó y me dio un pequeño asentimiento incómodo, como si quisiera reconocerme pero no estuviera seguro de si debía hacerlo. Ninguno se acercó a saludarme ni a preguntar cómo me había ido en la evaluación. Gina encontró asientos en el lado opuesto de la sala de espera y se sentó de espaldas parcialmente hacia mí. Leo seguía mirando de reojo, como si quisiera acercarse, pero Gina le agarró el brazo y le susurró algo que lo hizo quedarse quieto. Sentía la tensión en la sala. Probablemente otros pacientes estaban preguntándose cuál era el drama entre nosotros. Cuando la enfermera llamó mi nombre, me levanté y pasé junto a ellos hacia el pasillo. Gina mantuvo los ojos fijos en su teléfono y Leo dio otro asentimiento incómodo. Seguí a la enfermera a mi cita sin decirles nada, dejándolos en ese incómodo silencio. Raymond me llamó al trabajo la semana siguiente. Su voz era profesional, pero cálida, mientras revisaba mis resultados. Explicó que las mediciones del grosor de mis córneas estaban en el rango ideal, que mi salud ocular era excelente y que todos mis análisis de sangre habían resultado perfectos para la compatibilidad del trasplante. Dijo que en realidad era una mejor opción para mí que Gina debido a mi salud ocular general y la ausencia de cualquier indicio temprano de problemas en las córneas. Pero rápidamente añadió que Gina seguía siendo una donante aceptable y que el equipo médico procedería con ella como estaba planeado. La decisión final sobre qué donante usar sería tomada por la familia y el equipo médico, considerando tanto los factores médicos como las preferencias familiares. Me preguntó si tenía alguna duda sobre los resultados o el posible procedimiento. Le pregunté qué me hacía una mejor opción que Gina, y explicó que mis córneas eran un poco más gruesas y saludables, lo que típicamente lleva a mejores resultados. Enfatizó que Gina podía donar con éxito, pero si comparábamos las dos opciones desde un punto de vista puramente médico, yo sería la opción preferida. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi computadora, sin ver realmente el código frente a mí. 2 días después, mi teléfono sonó con el número de Gina. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Su voz llegó tensa y enojada antes de que siquiera terminara de decir «Hola». Dijo que había escuchado de Raymond que yo era una mejor opción que ella, y preguntó si eso me hacía feliz. Le respondí que no estaba feliz con ninguna de las situaciones que ella había creado, pero me aliviaba que Mia tuviera buenas opciones para su trasplante. Gina comentó que los doctores aún usarían su córnea y que se sometería a la cirugía en 3 semanas, como si me desafiara a discutir. Le dije que eso era bueno, y que Mia tenía suerte de tener a su madre dispuesta a ayudarla. La línea se quedó en silencio por un momento y pude escuchar a Gina respirar al otro lado. Su tono cambió por completo. La ira se desvaneció dejando algo crudo y asustado. Admitió que estaba aterrorizada por la cirugía, no por su carrera o cómo podría afectar su apariencia, sino porque nunca había tenido ningún procedimiento médico antes, y la idea de que alguien cortara en su ojo la enfermaba. Dijo que había estado teniendo ataques de pánico por eso durante la última semana, despertándose en medio de la noche sin poder respirar. Apenas podía dormir y seguía teniendo pesadillas sobre que la cirugía saliera mal. Por primera vez en meses, sonaba como un ser humano real en lugar de la persona manipuladora que me había estado acosando desde febrero. Sentí un destello de simpatía a pesar de todo lo que había pasado, entendiendo que el miedo a los procedimientos médicos era real y válido. Le dije a Gina que su miedo era completamente comprensible y normal. Mucha gente se sentía asustada antes de una cirugía, especialmente una ocular donde tenías que estar despierta y consciente de lo que estaba pasando. Le sugerí que hablara con el equipo quirúrgico sobre opciones para manejar la ansiedad, como medicación antes del procedimiento o técnicas para ayudarla a mantenerse tranquila. Estuvo callada por un momento. Luego preguntó con una voz pequeña si consideraría ser la donante en su lugar, ya que de todos modos era una mejor opción. Le dije que no, firmemente. Ella tomó esta decisión cuando se negó a donar inicialmente, y pasó semanas tratando de manipularme para que me sometiera a la cirugía en su lugar.
Ahora necesitaba afrontar las consecuencias de sus decisiones. No iba a rescatarla de una situación que ella creó solo porque tenía miedo. Su miedo era real, pero no cambiaba lo que había hecho ni me obligaba a someterme a la cirugía en su lugar. La voz de Gina se endureció de nuevo. Dijo que la estaba castigando al hacerla pasar por la cirugía cuando había una mejor opción disponible. Me acusó de ser vengativa y de usar esta situación para vengarme de ella por todo lo que había pasado. Le expliqué lentamente que no la estaba obligando a hacer nada. Ella era la madre de Mia y creó toda esta situación al priorizar su vanidad sobre las necesidades médicas de su hija. El doctor dijo que podía donar con éxito, así que iba a hacerlo. Que ahora estuviera asustada no borraba las semanas de acoso y manipulación. El teléfono se quedó en silencio cuando colgó. Dejé mi teléfono en el mostrador de la cocina y me sentí completamente agotada, como si la conversación hubiera absorbido toda la energía de mi cuerpo. Mi padre llamó al día siguiente. Su voz tenía ese tono que usaba cuando estaba a punto de darme una lección sobre responsabilidad familiar. Me dijo que Gina estaba en crisis por la cirugía que se avecinaba y que tenía que dar un paso al frente y donar en su lugar. Repitió los mismos argumentos de semanas atrás, diciendo que era soltera y no tenía a nadie a quien impresionar, y que mi carrera no dependía de mi apariencia. Dijo que los programadores no necesitaban vista perfecta como los modelos, y perder la vista en un ojo realmente no afectaría mi estilo de vida. Lo interrumpí y le dije que esos argumentos ya eran ofensivos la primera vez, y repetirlos no los hacía más válidos. Mi cuerpo no estaba en juego solo por ser soltero o trabajar desde casa. Le señalé a mi papá que Gina pasó semanas diciendo que la cirugía acabaría con su carrera de modelo, pero ahora que la agencia confirmó que era mentira, decía que estaba demasiado asustada para continuar. Le dije que su miedo era real, y entendía tenerle miedo a los procedimientos médicos. Pero su miedo no me obligaba a hacerme la cirugía en su lugar. Ella era la mamá de Mia, y a veces las mamás tenían que hacer cosas aterradoras por sus hijos. Me dijo que estaba siendo fría y cruel, que había cambiado desde que todo esto empezó. Le pregunté a qué se refería con cambiado, y dijo que antes era comprensiva y siempre dispuesta a ayudar a la familia. Ahora ponía mi comodidad antes que las necesidades de mi sobrina y el bienestar de mi hermana. Le dije que estaba priorizando mi autonomía sobre el deseo de mi familia de presionarme para la cirugía, lo cual era completamente diferente. Discutimos de un lado a otro hasta que finalmente colgó frustrado. Llamé a Miriam y conseguí una cita para más tarde esa semana. Sentada en su oficina, le conté sobre la acusación de mi papá de que había cambiado. Ella me preguntó qué pensaba al respecto, y admití que parte de mí temía que tuviera razón. Tal vez estaba siendo fría al negarme a ayudar cuando era la mejor opción de donante. Miriam se inclinó hacia adelante y dijo algo que lo aclaró todo. Señaló que no había cambiado en absoluto. Simplemente había dejado de priorizar automáticamente la comodidad de los demás sobre mi propio bienestar. Mi familia estaba incómoda con estos nuevos límites porque rompían la dinámica establecida donde las necesidades de Gina siempre iban primero. Interpretaron mi autoprotección como que estaba siendo difícil o fría porque estaban acostumbrados a que yo cediera a lo que quisieran. Dijo que la incomodidad de mi familia ante esos límites no significaba que estuvieran mal. Significaba que la vieja dinámica era insalubre y no les gustaba tener que ajustarse. Me quedé allí procesando sus palabras y me di cuenta de que tenía toda la razón. Mantener estos límites significaría aceptar que algunas relaciones familiares podrían no recuperarse, al menos no como antes. Mi papá podría siempre verme como la hija difícil que se negó a ayudar. Gina tal vez nunca me perdone por no haberla rescatado de sus propias decisiones, pero protegerme a mí misma valía ese costo. Una semana antes de la cirugía programada de Gina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Leo preguntando si podíamos vernos para tomar un café. Miré el mensaje durante varios minutos, sin estar segura de si quería sentarme con alguien que intentó comprar mi córnea como si fuera una pieza de auto usado. Pero algo en su tono se sentía diferente de los mensajes agresivos que había enviado semanas atrás, así que acepté reunirme en una cafetería. Cuando entré y lo vi en una mesa de la esquina, apenas lo reconocí. Leo parecía no haber dormido bien en días, con ojeras y su cabello, que usualmente estaba ordenado, alborotado. Se levantó al verme y me dio una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos en un silencio incómodo antes de que él comenzara a hablar. Admitió que los últimos 2 meses habían sido un verdadero infierno en su casa. La ansiedad de Gina por la cirugía había salido de control, y Mia seguía haciendo preguntas que ninguno de los dos sabía cómo responder sin empeorar las cosas. La niña de 9 años no podía entender por qué todos los adultos peleaban cuando supuestamente querían ayudarla a ver mejor.
Leo se frotó la cara con ambas manos y dijo que estaba exhausto de manejar los ataques de pánico de Gina mientras intentaba que Mia no se sintiera responsable del conflicto familiar. Luego hizo algo que no esperaba. Se disculpó directamente por su parte en presionarme, mencionando específicamente la oferta de $50,000. Dijo que había estado pensando como un solucionador de problemas, tratando de encontrar una solución que todos pudieran aceptar, tratando toda la situación como una negociación de negocios donde el dinero podía arreglarlo todo. Pareció realmente incómodo al admitir que había estado completamente equivocado al convertir mi autonomía en una transacción comercial. Su disculpa se sintió más real que cualquier intento de mis padres, probablemente porque asumía responsabilidad específica por acciones específicas en lugar de declaraciones vagas de «lo siento si te sentiste así». Le dije que apreciaba la disculpa y que significaba algo que entendiera lo que había hecho mal. Nos quedamos allí tomando nuestro café, y me encontré curiosa por algo que me había estado molestando. Le pregunté a Leo por qué Gina era tan reacia a la cirugía más allá del miedo general, dado que los riesgos médicos eran bastante mínimos y la recuperación se suponía rápida. Se quedó callado un momento, mirando su taza de café como si la respuesta estuviera allí. Luego admitió algo que no esperaba. Gina siempre había temido cualquier cosa que pudiera afectar su apariencia, incluso temporalmente, no solo por su carrera de modelo, sino un terror profundo que él no entendía completamente. Había construido toda su identidad y sentido de sí misma alrededor de ser hermosa desde niña, comenzando a modelar a los 12 años. La idea de una cirugía facial, incluso una cirugía menor de ojos que no dejaría cicatrices visibles, amenazaba su sentido de quién era a un nivel que él no podía realmente comprender. Leo dijo que había intentado hablar con ella sobre eso, pero ella solo se ponía a la defensiva e insistía en que se trataba de su carrera, lo cual era más fácil de discutir que admitir que tenía miedo de perder lo único que sentía que la hacía valiosa. Su explicación me ayudó a entender mejor la psicología de Gina sin justificar su comportamiento. Le comenté a Leo que los problemas de identidad y miedos de Gina no justificaban que intentara manipularme para que me sometiera a la cirugía a través de la presión familiar, ni que entrenara a Mia para hacerme sentir culpable. Él asintió y coincidió en que entender el origen de Gina no justificaba lo que había hecho. Añadí que tal vez toda esta experiencia ayudaría a Gina a desarrollar un sentido de sí misma más allá de su apariencia, obligándola a darse cuenta de su valor independiente de su rostro. Leo asintió con tristeza y comentó que también lo esperaba, aunque dudaba que Gina realmente aprendiera algo de esta situación. Dijo que su esposa tenía la costumbre de culpar a los demás cuando las cosas salían mal, en lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento, y no creía que esta vez fuera diferente. Terminamos nuestro café y Leo me agradeció por haberme reunido con él. Al salir de la cafetería, sentí que entendía mejor todo el embrollo, aunque seguía enojada por cómo se habían dado las cosas. 3 días antes de la cirugía de Gina, mi madre llamó e invitó a cenar a la familia en su casa. Me negué de inmediato. No estaba lista para enfrentar una comida incómoda con todos fingiendo que los últimos meses no habían pasado. Pero luego mi madre mencionó que Mia estaría ahí y que realmente quería verme. Dijo que mi sobrina no dejaba de preguntar cuándo volvería a ver a la tía Julia. Me sentí atrapada porque no quería castigar a Mia por el comportamiento de su madre, así que acepté ir por el bien de Mia. Sabía que sería incómodo, pero quería mantener algún vínculo con mi sobrina, a pesar del conflicto entre los adultos. Cuando llegué a la casa de mis padres esa noche, la atmósfera era tan tensa que prácticamente se podía palpar. Todos estaban siendo excesivamente amables y evitando cuidadosamente cualquier mención de córneas, cirugías o la gran pelea familiar que nos había consumido en los últimos meses. Mia corrió a abrazarme tan pronto como entré, rodeando mi cintura con sus pequeños brazos. Me miró con su visión limitada y preguntó si todavía estaba enojada con su mamá. Me agaché a su altura y le expliqué que los adultos a veces tienen desacuerdos sobre cosas importantes, pero que la amaba mucho y que nada de esto era su culpa. Pareció conforme con mi respuesta y me llevó a la sala para mostrarme un juguete nuevo. La cena en sí fue dolorosa debido a lo fingidamente amables que actuaban todos. Mi padre me preguntó sobre mi trabajo con un tono exageradamente interesado, como intentando demostrar que le importaba mi carrera. Mi madre seguía ofreciéndome más comida y se preocupaba constantemente por mi comodidad. Gina, sentada frente a mí, apenas me miraba a los ojos, movía la comida en su plato y respondía a las preguntas con frases cortas. Leo trató de mantener la conversación fluida con temas seguros sobre el clima y las noticias del vecindario. Mia hablaba alegremente sobre la escuela, ajena a la atención a su alrededor. Después de la cena, Mia me llevó a su habitación y me preguntó si quería ver sus dibujos.
Mientras estábamos sentadas en el suelo de su cuarto, de repente preguntó en voz baja si le iba a dar mi ojo porque su mamá tenía miedo. Me impactó que supiera esos detalles y me pregunté qué conversaciones había escuchado o qué le había contado Gina. Le expliqué con cuidado que su mamá iba a ser muy valiente y ayudarla, y que a veces ser valiente significa hacer cosas incluso cuando tenemos miedo. Mia asintió con seriedad y dijo que ella también tenía miedo de la cirugía. Le dije que estaba bien, que era normal tener miedo de lo que no entendemos. Ella pareció tranquila con esta explicación y me mostró dibujos que había hecho, en los que podía ver claramente de nuevo después de la cirugía. Las imágenes mostraban flores, mariposas y las caras de su familia en colores brillantes. Me dolía ver esos dibujos llenos de esperanza de una niña atrapada en medio de la manipulación de los adultos. Al salir de la cena familiar, mientras me ponía la chaqueta cerca de la puerta principal, Gina apareció de repente y me detuvo antes de que pudiera irme. Dijo que lamentaba todo lo que había pasado. Sus disculpas sonaban apresuradas e incómodas. Las palabras se atropellaban unas a otras como si las hubiera practicado, pero no las sintiera realmente. Podía notar que alguien le había dicho que debía disculparse en lugar de que ella realmente entendiera lo que había hecho mal. Seguía mirando hacia la sala donde estaban los demás, como si estuviera actuando para un público. Le agradecí por disculparse, pero no dije que la perdonaba, y su rostro se tensó con clara decepción ante mi respuesta. Esperaba que aceptara de inmediato, y que todo volviera a la normalidad familiar. Al no darle esa satisfacción, se dio la vuelta, y se fue sin decir nada más. El día antes de la cirugía de Gina, Leo me mandó un mensaje diciendo que Gina estaba en el hospital para las citas preoperatorias y que le pidió que me avisara que la cirugía estaba programada para mañana a las 7 de la mañana. Agradecí la actualización y le respondí que esperaba que todo saliera bien por el bien de Mia. Deliberadamente no incluí ningún deseo personal para Gina, y Leo no pareció sorprendido por la omisión. Solo me envió un pulgar arriba y dijo que me mantendría informada después de la cirugía. Traté de trabajar el día de la cirugía de Gina, pero me resultó imposible concentrarme en mi trabajo. Seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos, esperando actualizaciones a pesar de haberme dicho a mí misma que no me importaba cómo le iba a Gina. Alrededor del mediodía, Leo finalmente me mandó un mensaje diciendo que la cirugía había salido bien y que Gina estaba en recuperación. El trasplante se realizaría mañana una vez que prepararan a Mia y confirmaran que la córnea era viable para el procedimiento. Sentí una mezcla complicada de alivio por Mia y emociones encontradas sobre Gina. Me alegraba que hubiera pasado por eso y que Mia recibiría la atención médica que necesitaba, pero todavía estaba enojada por los meses de manipulación, la presión familiar y el intento de hacerme sentir culpable por proteger mi propio cuerpo. Que Gina hiciera lo que debía haber hecho desde el principio no borraba todo el daño que había causado al intentar evitarlo. A la mañana siguiente, Leo comenzó a enviarme actualizaciones sobre la cirugía de trasplante de Mia. El primer mensaje llegó a las 7:30 diciendo que acababan de llevarla al quirófano y que el equipo quirúrgico se veía confiado. Miré mi teléfono por un minuto antes de responder que esperaba que todo saliera bien. Otro mensaje llegó alrededor de las 9 diciendo que el procedimiento iba bien y que los doctores estaban satisfechos con el aspecto de la córnea. Traté de concentrarme en el trabajo, pero seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos. Leo mandó otra actualización a las 10:30 diciendo que ya estaban terminando y que todo había salido perfecto según el equipo quirúrgico. Sentí un alivio enorme al saber que Mia por fin recibiría la corrección de vista que necesitaba. Un mensaje final llegó justo antes del mediodía confirmando que Mia estaba en recuperación y que el pronóstico era excelente para la restauración de su visión. Necesitaría semanas de recuperación con gotas especiales y actividad limitada, pero el trasplante había sido un éxito. Inmediatamente le mandé un mensaje diciendo que me alegraba mucho que todo estuviera bien y que esperaba que su recuperación fuera sin problemas. Leo contestó con un simple «gracias» y me dijo que me tendría al tanto de su progreso. Mi mamá llamó 3 días después con ese tono especial que indicaba que quería algo de mí. Empezó preguntando cómo estaba y haciendo pláticas sobre el clima antes de llegar a la verdadera razón de su llamada. Comentó que la recuperación de Gina estaba siendo mucho más difícil de lo esperado, con un dolor considerable y preocupaciones sobre el proceso de curación. Mencionó que Gina estaba teniendo dificultades emocionales y que realmente podría usar el apoyo de la familia en este momento. La insinuación era clara sin decirlo directamente. Escuchaba en su voz que esperaba que me ofreciera a visitarla, o al menos llamarla para ver cómo estaba. Respiré hondo y le dije a mi mamá muy claro que Gina tenía a Leo para apoyarla, además de la niñera y ambos padres viviendo cerca.
Le hice notar que no le faltaban personas para ayudarla en su recuperación. Mi mamá se quedó en silencio un momento antes de decir que el apoyo familiar era diferente y que Gina estaba pasando por un momento especialmente complicado. Le dije directamente que no estaba listo para ofrecer consuelo a alguien que no había reconocido realmente el daño que causó en los últimos meses. Mi mamá suspiró y dijo que entendía, pero claramente no estaba de acuerdo con mi postura. Terminó la llamada poco después con una despedida incómoda. 2 semanas después de ambas cirugías, mi mamá llamó de nuevo preguntando si quería reunirme con ella para almorzar. Especificó que solo seríamos los dos, sin otros familiares presentes. Dijo que había estado reflexionando mucho sobre lo que dije acerca de su disculpa anterior y quería tener una conversación real sobre la dinámica familiar. Me sentí escéptica al escuchar esto porque mi mamá nunca había sido de tener conversaciones emocionales profundas sobre patrones familiares. Pero algo en su voz sonaba distinto esta vez, menos a la defensiva y más genuinamente incierta. Acepté reunirme con ella en un restaurante cerca de mi departamento el siguiente sábado. Toda la semana previa al almuerzo, me pregunté si realmente estaba lista para reconocer los patrones problemáticos, o si esto era otro intento de suavizar las cosas sin un cambio real. Llegó el sábado y llegué al restaurante primero, eligiendo una mesa tranquila en el fondo. Mi mamá entró luciendo nerviosa y me dio una sonrisa tímida mientras se sentaba. Pedimos la comida e hicimos una pequeña charla incómoda sobre el trabajo y el clima, hasta que llegaron nuestros platos. Entonces mi mamá dejó el tenedor y me miró con una expresión que rara vez había visto en su rostro. Admitió que siempre había tratado a Gina como más frágil y necesitada de protección debido a su carrera de modelo y su identidad centrada en la belleza. Dijo que verme enfrentarme a toda la familia le hizo darse cuenta de cuánto había desestimado mis necesidades y sentimientos a lo largo de los años. Siempre había esperado que yo fuera la razonable que acomodara las demandas de Gina sin quejarme. Su voz se tornó temblorosa mientras hablaba sobre darse cuenta de que había contribuido a hacerme sentir menos importante que mi hermana. Este reconocimiento se sintió diferente de su disculpa anterior, que parecía más sobre suavizar el conflicto que un entendimiento genuino. Sentí que parte de la ira que había estado guardando hacia ella empezaba a desvanecerse mientras continuaba hablando. Mi mamá preguntó qué podía hacer para reparar nuestra relación en el futuro. Aprecié que estuviera preguntando en lugar de asumir que las cosas podían simplemente volver a la normalidad. Le dije sinceramente que necesitaba que dejara de esperar que me sacrificara por el beneficio de Gina en el futuro. Le expliqué que estaba dispuesto a reconstruir nuestra relación, pero eso requería que tratara las necesidades de ambas hijas como igual de importantes en lugar de priorizar automáticamente a Gina. Le dije que necesitaba que respetara mis límites, incluso cuando eso significara decepcionar a Gina o complicar las situaciones familiares. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas y extendió la mano por encima de la mesa para apretar la mía. Estuvo de acuerdo y dijo que quería hacerlo mejor, que no se había dado cuenta del daño que había causado el favoritismo hasta que esta situación la obligó a verlo claramente. Por primera vez en meses, me sentí cautelosamente esperanzada de que nuestra relación realmente podría mejorar con un esfuerzo genuino de ambas partes. 3 semanas después de las cirugías, Leo comenzó a enviarme fotos del progreso de Mia. El primer lote mostraba su rostro sonriente con un protector ocular y mensajes emocionados sobre lo mucho mejor que ya podía ver. Enviaba actualizaciones cada pocos días mostrando la mejora gradual en su visión. Según sus doctores, el trasplante estaba sanando maravillosamente, y Mia podía ver mucho más claramente que antes de que la infección dañara su ojo. Un mensaje incluía una foto de dibujos detallados que Mia había hecho mostrando flores y mariposas con patrones intrincados que antes no podía ver claramente para dibujar. El texto de Leo decía que estaba encantada de poder ver el rostro de su madre correctamente de nuevo y seguía señalando pequeños detalles que se había estado perdiendo. Miré esos dibujos y me sentí genuinamente feliz por mi sobrina. Cualesquiera que fueran las emociones complicadas que tenía sobre Gina y el resto de mi familia, ver la alegría y el alivio de Mia porque el resultado médico fue exitoso hizo que todo valiera la pena. No escuché directamente de Gina durante un mes completo después de su cirugía. Leo mencionaba ocasionalmente en sus actualizaciones sobre Mia que Gina se había recuperado físicamente del procedimiento, pero estaba lidiando con emociones complicadas sobre toda la experiencia. Dijo que se sentía resentida porque la cirugía había sido más difícil y dolorosa de lo que esperaba. También mencionó que Gina estaba enojada porque nunca reconocí su sacrificio ni le agradecí por finalmente donar a Mia. Le dije a Leo muy claramente que Gina, haciendo lo que las madres deben hacer por sus hijos, no era un sacrificio que requiriera mi gratitud. Pasé meses lidiando con las manipulaciones para que me sometiera a la cirugía,
mientras me mentían sobre las consecuencias laborales y entrenaban a Mia para hacerme sentir culpable. Realizar lo que debía haber aceptado de inmediato no merecía elogios de mi parte. Leo se quedó en silencio cuando le dije eso, y solo envió un simple mensaje reconociendo que comprendía mi punto de vista. Mi papá llamó 6 semanas después de ambas cirugías con su típico enfoque directo para resolver los conflictos familiares. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo y que la familia necesitaba dejar atrás el drama. Quería organizar una reunión para que todos pudiéramos superar esto y volver a las relaciones familiares normales. Le dije que estaba dispuesto a asistir a eventos familiares, pero que normal debía significar algo diferente a lo de antes. Expliqué que avanzar requería establecer límites más saludables y respeto mutuo, en lugar de fingir que los últimos meses no habían pasado. Mi papá sonaba frustrado y dijo que estaba complicando las cosas sin necesidad, afirmando que todos se habían disculpado y Gina había hecho lo correcto al final, así que debíamos superarlo. Le señalé que las disculpas sin un cambio real de comportamiento no significaban mucho y que no volvería a una dinámica donde mis necesidades fueran ignoradas. Se quejó de que yo era terco, pero finalmente acordó planear una parrillada familiar a la que podría asistir si quería. 2 meses después de las cirugías, conduje a casa de mis padres para la parrillada familiar que mi papá había organizado. Me sentí nerviosa al llegar y ver el auto de Gina ya estacionado. Al entrar al patio, noté de inmediato la atmósfera incómoda con todos siendo excesivamente amables y cuidadosos con lo que decían. Gina estaba cerca de la parrilla hablando con Leo y apenas me miró cuando llegué. Mi madre se acercó para abrazarme y susurró que estaba contenta de que hubiera venido. Luego escuché la voz de Mia llamándome y me giré para verla corriendo por el jardín hacia mí. Me abrazó con entusiasmo y enseguida empezó a mostrarme lo bien que podía ver ahora. Señaló letreros al otro lado del jardín y los leyó perfectamente. Luego describió pequeños detalles en flores y hojas que antes del trasplante no podía distinguir. Su felicidad y emoción eran genuinas e infecciosas, y verla señalar lo que finalmente podía ver con claridad valió la pena soportar la dinámica familiar incómoda. Más tarde, me encontré solo con Gina en el porche trasero. Me siguió afuera cuando salí a tomar aire lejos de la multitud. Nos quedamos en un incómodo silencio hasta que comenzó a hablar en voz baja. Me contó que su agencia de modelos había utilizado su donación en una campaña publicitaria sobre madres dedicadas, recibiendo comentarios positivos de varios clientes, lo que generó buena prensa tanto para ella como para la agencia. Luego admitió, muy calladamente, que yo tenía razón sobre las exageradas consecuencias laborales. Dijo que en realidad estaba aterrorizada por la cirugía en sí, más que preocupada por el impacto en su carrera. Explicó, aún más suavemente, que nunca había tenido ningún tipo de procedimiento médico antes, y la idea de que alguien operara su ojo le había causado ataques de pánico durante semanas. Fue lo más cercano que había estado a asumir responsabilidad por su comportamiento. No se disculpó exactamente, pero reconoció que sus miedos estaban relacionados con la cirugía en vez de su carrera, como había afirmado. No dije que la perdonaba, pero asentí para mostrar que escuché. Nos quedamos ahí por un momento más antes de regresar adentro a la reunión familiar. Le dije a Gina que entendía el miedo a los procedimientos médicos, pero que no justificaba presionarme para la cirugía o involucrar a Mia en problemas de adultos. Cambió de postura y miró hacia las tablas del porche, diciendo que deseaba haber manejado todo de manera diferente. Asentí para mostrar que la escuché, pero no la perdoné. Regresamos adentro, donde todos comían y fingían que la tensión no seguía presente. En los meses siguientes mantuve mi distancia de Gina mientras pasaba más tiempo con mi madre y Mia. Mi papá dejó de hacer comentarios sobre mi apariencia o trabajo, aunque aún se ponía a la defensiva cuando alguien mencionaba la campaña de presión. Leo me enviaba mensajes de vez en cuando para ver cómo estaba y disculparse de nuevo por su parte en todo, lo cual agradecí, ya que al menos parecía entender por qué lo que hicieron estuvo mal. Empecé a ver a Miriam cada 2 semanas para trabajar en mantener límites saludables con mi familia mientras seguía conectada con las personas que me importaban. Ella me ayudó a entender que podía amar a mi familia sin permitir que me lastimaran. Practiqué reconocer cuando alguien intentaba manipularme para poder detenerlo antes de que se saliera de control como pasó con la situación de la córnea. 4 meses después de las cirugías, Leo mencionó que Gina consiguió varios contratos nuevos de modelaje, incluyendo uno que la presentaba como una madre devota que donó a su hija. Todo era ridículo, ya que había luchado tanto contra la donación al principio, pero ahora ganaba dinero por parecer una madre desinteresada. Leo dijo que Gina casi nunca hablaba de la cirugía y definitivamente no reconocía lo cerca que estuvo de negarse a ayudar a Mia. Durante una sesión de terapia, le dije a Miriam que me frustraba que Gina probablemente nunca entendería el daño que causó.
Miriam me preguntó qué podía controlar realmente en esa situación, y me di cuenta de que no podía hacer que Gina aprendiera de lo sucedido, solo decidir cómo respondería a ella en el futuro. Decidí que estaba bien mantener las cosas distantes pero cordiales con mi hermana, enfocándome más en mi relación con Mia que en tratar de arreglar las cosas con Gina. Mia fue a su chequeo de 6 meses y el doctor dijo que su recuperación era perfecta, incluso mejor de lo esperado. Ahora podía ver el pizarrón en la escuela y había empezado a tomar clases de arte, dibujando imágenes detalladas. Verla señalar cosas diminutas en sus dibujos que antes no habría visto me hizo feliz de que la parte médica funcionara tan bien, aunque lo de la familia seguía siendo complicado. Mi madre organizó la cena de Acción de Gracias y no me sentí ansiosa al conducir allá, como solía hacerlo antes de los eventos familiares. Había dejado muy claro cuáles temas y comportamientos no aceptaría, y mi mamá de verdad había respetado esos límites. Cuando mi papá bromeó diciendo que era la hija difícil, mi mamá lo interrumpió y dijo que había hecho bien en defenderme. Casi se me cae el tenedor al escucharla defenderme así. Gina y yo nos acomodamos en una relación educada pero distante, en la que éramos amigables durante las reuniones familiares, pero no intentábamos salir o hablar por teléfono. Nunca me agradeció realmente por aceptar ser la donante de respaldo, ni admitió que sus demandas iniciales eran una locura. Acepté que probablemente esa sería la mejor relación que tendríamos, y estaba bien con eso. Celeste y yo nos encontramos para tomar café una tarde, y me dijo que me veía mucho más segura que antes de que todo esto comenzara. Lo pensé y me di cuenta de que tenía razón. Enfrentarme a toda mi familia cuando todos me presionaban y mantener mis límites incluso cuando las cosas se pusieron feas, me hizo confiar más en mí misma. Aprendí que podía manejar la desaprobación familiar y salir bien librada, lo cual fue algo empoderador de una manera extraña. 6 meses después de las cirugías, estaba sentada en mi escritorio una noche reflexionando sobre cuánto había cambiado mi perspectiva sobre las obligaciones familiares y la autonomía corporal. Me alegraba que Mia recibiera la atención médica que necesitaba y que Gina finalmente se comportara como una madre debería hacerlo. Pero también me alegraba de haberme negado a dejar que me manipularan para donar, porque enseñar a mi familia que mis límites realmente importaban valió todo el conflicto temporal y la incomodidad. Mamá empezó a llamarme cada domingo por la tarde, preguntando cómo había sido mi semana y realmente escuchando cuando le contaba sobre el proyecto que estaba desarrollando en el trabajo. Hacía preguntas sobre el código y qué problemas estaba resolviendo, en lugar de solo esperar su turno para hablar sobre la última sesión de fotos de Gina. Un domingo mencionó que había estado leyendo sobre lenguajes de programación en línea para entender mejor mi trabajo, y casi se me cae el teléfono al oír eso. También dejó de hacer esos comentarios sobre mi ropa, o preguntar cuándo iba a conocer a alguien, lo que hacía que las llamadas familiares fueran mucho menos estresantes de lo que solían ser. Leo me enviaba fotos de Mia leyendo libros de capítulos y haciendo proyectos de coloreado detallados que mostraban lo bien que había recuperado su visión. También enviaba mensajes quejándose de que Gina pasaba 2 horas arreglándose para ir al supermercado o se alteraba por una pequeña arruga que notaba en el espejo. Mantenía mis respuestas amigables pero breves, usualmente solo felicitando el progreso de Mia o diciendo algo neutral sobre el comportamiento de Gina. Cuando empezó a pedir consejos sobre cómo lidiar con la vanidad de Gina, le dije que no era la persona adecuada para hablar sobre su matrimonio y que probablemente debería buscar un terapeuta para eso. Se retiró después de eso y se limitó a enviar actualizaciones sobre Mia, lo que funcionó mejor para ambos. La exhibición de arte de la escuela primaria fue en su cafetería, con trabajos de estudiantes cubriendo cada pared y mesa. Mia me agarró la mano en cuanto entré y me llevó a su sección, rebotando de emoción mientras señalaba cada dibujo que había hecho. Tenía un increíble boceto de una mariposa con detalles diminutos en los patrones de las alas, que dijo que nunca habría podido dibujar antes de la cirugía porque no podía ver las partes pequeñas con claridad. Gina estaba allí con su teléfono tomando fotos y videos constantemente, publicándolos en sus redes sociales con leyendas sobre su talentosa hija. La documentación me molestaba porque sentía que Gina hacía todo por su imagen en línea, pero al menos se presentó y parecía genuinamente interesada en lo que Mia creaba. 8 meses después de que Gina exigiera mi córnea por primera vez, papá llamó y preguntó si podía llevarme a almorzar. Nos encontramos en un diner cerca de mi departamento y pasó los primeros 10 minutos haciendo una pequeña charla incómoda sobre el clima y el tráfico. Luego dejó su menú y dijo que me debía una disculpa real por cómo actuó durante toda la situación del trasplante. Admitió que estaba equivocado al decir que mi carrera no importaba tanto como la de Gina y que mi apariencia era menos importante porque trabajaba desde casa.
Dijo que había estado pensando en cómo siempre esperaba que yo fuera la hija fácil que no necesitaba atención, mientras que Gina recibía un trato especial porque parecía más frágil. Me dijo que estaba orgulloso de cómo me defendía a mí misma incluso cuando toda la familia estaba en mi contra, y que eso requería una verdadera fortaleza que no apreció en ese momento. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo, y pude notar que realmente lo decía en serio, así que le dije que aceptaba su disculpa y quería avanzar con una mejor relación. Gina consiguió varios contratos nuevos de modelaje en los meses siguientes, y su agente hizo de su historia de donación parte de su marca profesional. Ella dio entrevistas para revistas de crianza hablando sobre el sacrificio que hacen las madres por sus hijos y cómo donar su córnea fue lo más importante que había hecho. Vi los artículos en línea y me pareció bastante ridículo considerando lo mucho que luchó en contra de donar al principio, pero la publicidad positiva la hizo más agradable en las reuniones familiares. Sonreía más y no hacía tantos comentarios hirientes sobre otras personas, probablemente porque estaba disfrutando de toda la atención y elogios. Nunca señalé lo falsa que era la imagen de madre devota en comparación con su comportamiento real durante esos meses de presión y manipulación. Sentada en mi escritorio una noche trabajando en un problema de depuración, me di cuenta de que ya no sentía esa ira ardiente cuando pensaba en febrero y marzo. Toda la experiencia fue horrible y el comportamiento de mi familia estuvo mal, pero aprendí cosas importantes sobre establecer límites y confiar en mi propio juicio, incluso cuando todos los demás no estaban de acuerdo. Ahora tenía mucha más confianza en mis decisiones, y era menos probable que dudara de mí misma cuando alguien intentaba presionarme para hacer algo que no quería. Las sesiones de terapia con Miriam me enseñaron a reconocer las tácticas de manipulación temprano y detenerlas antes de que se salieran de control. Podía sentirme realmente agradecida por lo que aprendí sin pretender que la situación en sí estaba bien o que mi familia manejó las cosas correctamente. Tuvimos una cena en casa de mamá unas semanas después con toda la familia, incluyendo a Gina, Leo y Mia. A mitad de la comida, Mia me miró al otro lado de la mesa y preguntó por qué no le di mi ojo como lo hizo mamá. La mesa se quedó en silencio y todos dejaron de comer para ver cómo respondería. Expliqué que las mamás y los papás son padres con trabajos especiales, pues se encargan de cuidar a sus hijos, y eso es distinto a lo que hacen los tíos y las tías. Les dije que los padres tienen responsabilidades para apoyar a sus hijos que otros familiares no tienen de la misma manera. Mia lo pensó un momento. Luego asintió y comentó que se alegraba de que mamá tuviera el valor suficiente para ayudarla a recuperar la vista. Coincidí en que su madre había hecho lo correcto al final, mientras Gina miraba su plato sin decir nada. Llegó diciembre y pasé la víspera de Año Nuevo en el departamento de Celeste, reflexionando sobre cuánto había cambiado desde febrero. Mi relación con mamá era realmente buena ahora, con conversaciones auténticas y respeto mutuo, en lugar de sentirme ignorada todo el tiempo. Papá se disculpó y parecía realmente entender por qué su comportamiento había estado mal. Mia y yo teníamos una relación sólida y podía estar presente en su vida sin la presión y manipulación extrañas de antes. Gina y yo probablemente nunca seríamos hermanas cercanas que se llamaran para pedir consejos o salieran juntas por gusto, pero podíamos estar en la misma habitación sin tensión, y eso me parecía suficiente. Defendí mi derecho a tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. Me aseguré de que Mia recibiera la atención médica adecuada y enseñé a mi familia que tenía límites que debían respetar. Defenderme cuando todos estaban en mi contra resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado, aunque en su momento fue aterrador.